considerar que, y esto es muy interesante, entender que no todos los adultos mayores tienen esta hipofiltración glomerular. Ya este es un estudio donde se siguieron a los pacientes más o menos por 30 años, pero el análisis de la función renal se evaluó eh, más o menos entre los 8 y los 14 años y se vio que hubo un grupo de sujetos que efectivamente tenía un deterioro progresivo e importante de la filtración glomerular, pero había otro grupo de pacientes que tenían un deterioro menor de la función renal y había un grupo de pacientes que no tuvo esta hipofiltración glomerular. Por lo tanto, sus clearance de creatinina, medido por clearance de creatinina, esos cambios no son iguales para todos los adultos mayores o no son para todos los que estamos envejeciendo iguales. Hay ciertas condiciones que podrían estar influyendo en una progresión de la disminución de la velocidad de filtración glomerular más acelerada o no. Y una de ellas, entonces, o uno de los factores pronósticos tiene que ver con la proteinuria. Nosotros sabemos que la proteinuria es un factor de progresión de la enfermedad renal en jóvenes, en adultos mayores, en todos. Pero específicamente en los adultos mayores es aún más importante. Ya, o sea, el riesgo de que tener una disminución de la velocidad de filtración glomerular más acelerada recae en la proteinuria. Por supuesto que nutricionalmente nosotros tenemos algunas estrategias para reducirla en apoyo con el tratamiento farmacológico. Otra de ellas también es la insuficiencia cardíaca, que también es bastante prevalente en los adultos mayores, con comorbilidades además, porque eso lleva a un síndrome cardiorrenal que se llama, que principalmente está asociado a esta hipoperfusión renal. Esto es bien importante porque hay que tener harto ojo cuando los adultos mayores tienen estas terapias de pletoras tan importantes, ¿verdad? Producto de la insuficiencia cardíaca o incluso cuando tienen enfermedad renal crónica, porque puede llevar a esta hipoperfusión renal. Y la hipoperfusión renal es una causa de una menor filtración glomerular. Por lo tanto, en adultos mayores con insuficiencia cardíaca que tienen este riesgo de síndrome cardiorrenal, hay que estar muy atento a la eh, presión arterial. En general, bueno, no solo los pacientes adultos mayores enfermos renales, sino que en general el adulto mayor, nosotros sabemos que debe tener alguna presión arterial un poquitito más altas para evitar específicamente esta hipoperfusión. Y además, debido a que estos pacientes tienen riesgo de injuria renal aguda más elevado, por lo que ya vimos, los episodios de injuria renal aguda, obviamente que son un factor predictor de que se instale una enfermedad renal crónica en estos pacientes. Y si nosotros vemos aquí, el filtrado glomerular en los pacientes que no tuvieron, que es la línea azul, versus los que sí tuvieron, que es la línea verde en el tiempo, fíjense que inexorablemente va a bajar la filtración glomerular en estos adultos mayores que tuvieron, pero fíjense cómo es la velocidad de pérdida de función renal o de filtrado glomerular cuando ha ocurrido una injuria renal aguda. Entonces, lo que se concluye un poco respecto a la enfermedad, a la injuria renal aguda y la progresión de la enfermedad renal es que los mayores de 65 años no recuperan su función renal basal jamás posterior a un episodio de injuria renal aguda. Los menores tampoco, pero como les decía, los mayores es mucho más marcada esta diferencia. El riesgo de nefropatía avanzada es 13 veces mayor en los pacientes hospitalizados con injuria renal aguda o los que hagan injuria renal aguda durante la hospitalización. Por lo tanto, aceleraría mucho más la progresión de la enfermedad renal. Obviamente, los episodios de injuria renal aguda aceleran la enfermedad renal cuando ya hay enfermedad renal crónica. Es decir, cuando nosotros en la clínica nos encontramos a este paciente que tiene el diagnóstico de AQI sobre ERC o injuria renal aguda en español sobre enfermedad renal crónica, tenemos que pensar que esa injuria renal aguda va a acelerar el daño renal que ya existía. Y finalmente,
la injuria renal aguda en el adulto mayor incrementa aún más cualquiera de los síndromes geriátricos que pudiera tener. Por lo tanto, es un tema tremendamente importante la injuria renal aguda. Y si miramos cuáles son las principales causas de injuria renal aguda en el adulto, podemos ver que un 35% corresponde a prerrenal, o sea, hipoperfusión. Un 55% a renal, o sea, en general nefrotóxicos, y casi un 10% posrenal. Entonces, la deshidratación da cuenta de un 35% de las injurias renales agudas en adultos mayores. Eh, y bueno, y respecto a las posrenales son las obstructivas como la próstata o la displasia del piso pélvico. Pero si nosotros pensamos que tenemos un adulto mayor que tiene hipovolemia e infección, o sea, un paciente hospitalizado, la probabilidad de desarrollar una lesión renal aguda aumenta, pero hasta un 80%. Entonces ahí el mensaje es clarísimo: cuando tengamos adultos mayores hospitalizados, ser muy, muy mm, eh, con mucho ojo frente a cómo es la ingesta de líquido, que de repente eso está medio de repente lo perdemos un poco de vista. Y en los adultos mayores que no están hospitalizados, adultos mayores institucionalizados, el panorama es aún peor. ¿Ya? Y en los adultos mayores que no están institucionalizados, tampoco es muy buen panorama respecto a la hidratación. Así que ahí hay que tener harto ojo. Y cuando hablamos un poco entonces de la injuria renal aguda, debemos hablar de un concepto que se llama la reserva funcional renal, que todos la tenemos. Nosotros pensamos, nuestros riñones están compuestos por más o menos 1.000.000 de nefronas cada uno, y estos riñones exceden los requerimientos fisiológicos en condiciones normales. Entonces podría decir que nuestros riñones no trabajan al 100%. ¿Ya? Y hay ciertas condiciones en las cuales exceden, como que llegan a su 100%. Ese delta es la reserva funcional renal. Entonces, permitiría soportar los requerimientos frente a cualquier estrés, ya sea fisiológico o patológico. Hay condiciones en las cuales se activa esta reserva funcional, como, por ejemplo, la deshidratación, como, por ejemplo, la ingesta alta de proteínas, como, por ejemplo, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Como, por ejemplo, el embarazo, ¿ya? Cualquiera de estas condiciones en las cuales hay un aumento de la filtración glomerular, ya sea fisiológica o patológica. Entonces, esta reserva funcional es, como les decía, el potencial del riñón de aumentar la velocidad de filtración glomerular basal a 1 máximo. Y todos la tenemos, ¿ya? O los enfermos renales crónicos la tienen disminuida, las personas más jóvenes la tienen, por supuesto, casi al máximo, ¿verdad? Pero los adultos mayores esta disminuye significativamente. Por lo tanto, la capacidad de respuesta que tienen los adultos mayores frente a cualquier condición que requiera aumentar la velocidad de filtración glomerular es más limitada. Y esa reserva funcional renal entonces se pierde además frente a cada episodio de injuria renal aguda. Y eso es lo que debemos cuidar y debemos considerar en los adultos mayores. Otra condición que es interesante contarles, que es cómo el sexo influye en la velocidad de filtración glomerular. Y se ha visto, y acá en este gráfico se evaluó la incidencia de enfermedad renal avanzada entre hombres y mujeres, y aquí está esta flecha de aquí arriba, es la de hombres, y la con puntitos es la de mujeres. Y si ustedes se fijan, el hombre tiene una mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica avanzada a diferencia de la mujer. Y bueno, por supuesto se han propuesto algunos mecanismos de protección, ¿verdad?, que tenemos las mujeres, y uno de ellos sería los estrógenos. Se ha visto que los estrógenos podrían suprimir estos factores de crecimiento mesangiales, que serían estos factores de crecimiento que producirían la esclerosis renal y finalmente la muerte nefronal. Y por otro lado, los andrógenos serían profibróticos, estimulando la matriz mesangial. Y por otro lado, se ha visto también que los hombres tienen una menor cantidad de óxido nítrico junto al envejecimiento.
Entonces, acá hay una diferencia también por sexo frente a la progresión de la enfermedad renal crónica en adultos mayores. Entonces, cuando nosotros hablamos de la velocidad de filtración glomerular, todos sabemos que es la cantidad de sangre que pasa por un minuto por el riñón para ser filtrada. Por ejemplo, más o menos a los 20 años es una velocidad de filtración de 116 ml por minuto, y a medida que vamos envejeciendo, como veíamos, va disminuyendo, y ya que a partir de los 30 años comienza a producirse estos cambios morfológicos, fisiológicos y estructurales fisiológicos que llevan a una menor velocidad de filtración glomerular, o sea que pasa menos sangre por los túbulos renales para ser filtrada. Ahora, ¿todos los adultos mayores van a tener enfermedad renal crónica? No. Entonces ahí tenemos que tener harto ojo. ¿Cómo sé yo si eso es una hipofiltración fisiológica que no va a alterar la funcionalidad en el fondo, no va a alterar la homeostasis del adulto mayor? Porque para eso en el fondo nosotros tenemos esta filtración glomerular. En primer lugar, como para mantener la homeostasis de nuestro medio interno. Por tanto, es importantísimo definir si esta hipofiltración es fisiológica, o sea, que no altera la homeostasis, o si es patológica, cuando ahí nosotros ya debemos hacer las intervenciones. Creo que esto es tremendamente importante porque no podemos tratar a todos los adultos mayores que tengan una velocidad de filtración glomerular disminuida como enfermos renales crónicos. Y aquí aparece esta que se llama la fórmula de Keller, que nos permite establecer el clearance de creatinina esperado de acuerdo a la edad. Y es súper fácil, es 130 menos edad. Entonces este caballero Keller evaluó a personas entre 25 y 100 años. Y con eso desarrolló esta fórmula que nos permite determinar cuánto sería lo esperado de la reducción de la filtración glomerular secundaria al envejecimiento. Entonces, a partir de esta reducción esperada, nosotros podríamos decir si es un envejecimiento fisiológico sin alteración de la homeostasis o un envejecimiento patológico. Entonces, aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, un adulto mayor de 80 años tendría que ser 130 menos edad, por lo tanto, yo tengo que esperar que a los 80 años esta persona, al calcularle su velocidad de filtración glomerular, sea alrededor de 50 ml minuto. Entonces, si está en 50 o más, es un envejecimiento fisiológico. Si está en 50 o menos, yo me debería plantear que probablemente es un envejecimiento patológico y, por supuesto, comenzar con el estudio completo. Ya sabemos que la enfermedad renal crónica se diagnostica con una reducción de la función renal por más de 3 meses, o pérdida de proteínas por la orina por más de 3 meses, o anomalías estructurales o anatómicas que perduren por más de 3 meses. Pero al menos con esta fórmula yo puedo tener como la idea de si es lo normal como debiese estar envejeciendo, o si ya debo hacer estudios mayores para poder diagnosticarlo como enfermedad renal crónica. Y aquí hay un tema de discusión que de hecho se discutió la semana pasada, si no me equivoco, fue el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, y discutieron este tema respecto a la velocidad de filtración glomerular en los ancianos. Y desde el año 1929 que se utiliza la creatinina como un marcador de función renal, y eso lo sabemos todos, pero realmente en adultos mayores es un mal marcador, y peor en adultos mayores. En el año 1938 apareció el clearance de creatinina, pero aparecen estos problemas de recolección de orina, que recolectar orina en 24 horas parece muy fácil, pero en realidad no lo es. Y hay muchos problemas en relación a eso. Por lo tanto, luego de eso se establecieron las fórmulas, ya las que nos permiten establecer la velocidad de filtración glomerular estimada. Y existen miles. Y aquí yo voy a explicarles de la más mala a la menos mala. Una de ellas es la de Cockcroft, que realmente hoy día sabemos que subestima absolutamente la velocidad de filtración glomerular en ancianos, no usar. La otra que apareció es la del MDRD, que se desarrolló a partir de un estudio en el cual se modificaron las proteínas en la alimentación y llegó a esta fórmula. Subestimaría menos, pero igual subestima. Después
está la fórmula del seca de EPI, que pareciera ser que es la más apropiada, aunque sigue siendo imprecisa, pero entre lo malo es lo mejor. Y hoy día se está validando la seca de EPI con un metabolito que se llama la cistatina. Esto viene de un estudio de Berlín, por lo tanto parece ser la fórmula más específica y la mejor para adultos mayores. ¿Ya? Hay una seca de EPI con cistatina y otra sin cistatina específica para adultos mayores, que es la que se está intentando validar hoy día para utilizar en esta población. Pero como todavía no tenemos la del estudio del LIM, mi recomendación es en adultos mayores evaluar la filtración glomerular con la fórmula de seca de EPI. ¿Cuál es el problema? La creatinina, ¿ya? Todas las fórmulas utilizan la creatinina como un marcador de filtración glomerular. ¿Y cuáles son los problemas en los adultos mayores? Bueno, primero, la creatinina viene del músculo y todos sabemos que el músculo disminuye. La sarcopenia en los adultos mayores es una condición por la cual hay una menor producción de creatinina endógena. Además, tenemos estos cambios fisiológicos en el aclaramiento renal de creatinina. Hay una diferencia entre la filtración versus la secreción. Los túbulos renales, por un lado, filtran la sangre y filtran la creatinina, pero hay una porción en el túbulo proximal que secreta. Entonces, la creatinina que nosotros evaluamos es la creatinina filtrada y secretada. Y más o menos va alrededor de un 15, un 30%. Esto en los adultos mayores cambia, por lo tanto también vuelve imprecisa la creatinina. Y también tenemos los famosos cambios asociados ¿a qué? A la hidratación, a los fármacos, sobre todo algunos fármacos que se utilizan para el manejo de la gastritis, pero aquí volvemos a la deshidratación. Paciente deshidratado aumentaría esta secreción tubular de creatinina, por lo tanto volvería a ser tremendamente impreciso. Dentro de lo impreciso, lo menos malo que tenemos hasta ahora, por supuesto, es la fórmula del seca de EPI. Entonces, con esto nosotros tenemos que considerar que los adultos mayores envejecen y su riñón puede envejecer fisiológicamente y eso no va a requerir que nosotros hagamos una intervención renal específicamente, pero sí vamos a tener un grupo que, como ya les mostré, más o menos un 25% de la población mayor de 65 años que tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Y eso sí, claro que se traduce en distintos cambios nutricionales. Y primero vamos a tener tres componentes importantes, que es la fragilidad, que es tremendamente común en enfermedad renal crónica avanzada en adultos mayores y se relaciona con este síndrome de mal gasto proteico energético, pero a esto también le sumamos las alteraciones gastrointestinales, dispepsia, náusea, saciedad precoz, y esto se traduce finalmente en una baja ingesta calórico-proteica, asociado además que nosotros sabemos que la enfermedad renal crónica per se es una condición en la que coexiste insulinoresistencia, mayor proteólisis y un aumento del gasto energético en reposo, ¿ya? Por lo tanto, si a esto además le sumamos la fragilidad, las alteraciones gastrointestinales y la baja ingesta de calorías y proteína, o sea, es el panorama perfecto para que haya desnutrición. Y en general los adultos mayores están en un mayor riesgo. Y estos son los síntomas más habituales de los adultos mayores que sí tienen enfermedad renal crónica como enfermedad renal crónica. Dolor, astenia, imagínense un 73% de ellos tiene dolor, o sea, ¿quién quiere comer con dolor? Astenia, disnea un 80%. Se nos va a requerir que nosotros hagamos modificaciones a la consistencia, obviamente, de la alimentación. Picazón, un 84%. ¿Quién quiere comer rascándose? Entonces, si bien esta sintomatología se asocia a la baja ingesta, yo creo que es tremendamente importante que nosotros dentro de nuestro anamnesia a las personas mayores con enfermedad renal crónica la podamos identificar y cuánto de esta sintomatología influyen en la reducción de la ingesta alimentaria. Muchas de ellas están asociadas a la retención propia de las toxinas urémicas. Y todo esto entonces nos lleva a combinar dos condiciones
que es el malgasto proteico energético, que es una condición de riesgo en toda la población renal, y la fragilidad. Y esto se combina en los adultos mayores para llevar entonces a alteración en la capacidad cognitiva, menor socialización, eh, disminución de las vacaciones, o sea, todo este componente psicosocial se ve tremendamente perdido, además de alteraciones vasculares y por supuesto alteraciones en la actividad física, que dicho sea de paso, la actividad física se ha descubierto y se sabe que ayudaría incluso a disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica, aumentaría aún más el riesgo cardiovascular, la masa ósea, que a la larga esto obviamente va a empeorar la calidad de vida. Entonces, todas estas condiciones sitúan a los adultos mayores en un mayor riesgo de mortalidad precoz, pero una mala mortalidad precoz, porque en el fondo están con solo, desnutrido, frágiles. Entonces ocurre este círculo del malgasto proteico energético y mayor fragilidad. La albúmina, que todos nosotros la amábamos como marcador del estado nutricional, ya no la amamos después del año pasado, la dejamos de amar, y los adultos mayores con enfermedad renal crónica parece que tampoco la queremos ya tanto como para un marcador de estado nutricional, sino que más bien se ha visto que la pérdida de proteínas por la orina, la albuminuria, es un marcador de funcionalidad. A mayor albuminuria se ha visto que es un riesgo independiente de perder la funcionalidad en los adultos mayores. Y si ustedes miran este gráfico, se evaluó los diferentes grados de albuminuria. ¿Ya? Este es un bajo grado de albuminuria, el cuartil 1, el menor albuminuria, cuartil 4, mayor albuminuria, microalbuminuria y proteinuria. Y a medida que va aumentando la pérdida de proteínas por la orina, va disminuyendo, por supuesto, la buena o la no fragilidad y aumentando la prefragilidad y la fragilidad. O sea, la pérdida de proteínas por la orina en adultos mayores, además de echar a perder más el riñón, los vuelve más frágiles. Entonces, tenemos una pérdida importante de albúmina en la orina. Y eso nos sitúa que hoy día la albúmina como marcador de estado nutricional está perdiendo bastante protagonismo también en la enfermedad renal crónica, y está tomando mucho más fuerza la idea de que la albúmina sería más bien un marcador de fragilidad, la albúmina plasmática, de mortalidad y de desenlaces eh, asociados al sistema inmune. Si nosotros miramos aquí entonces, ¿qué pasa también con la albuminuria? Sabemos que estos son los que tienen una menor albuminuria y estos son los que tienen una mayor albuminuria. Vemos que también la albuminuria está relacionada con una menor actividad física, o sea, los que botan menos albúmina por la orina hacen menos actividad física que los que botan más, y también obviamente, con progresión de la enfermedad renal crónica. O sea, la albuminuria hoy día, además de producir fragilidad, progresar el riñón, el daño renal, disminuye la actividad física y en el fondo cerramos el círculo de sarcopenia y daño a la calidad de vida. En relación al estado nutricional en general en adultos mayores, este es el último estudio que se publicó, lamentablemente no es latinoamericano ni chileno menos, pero es europeo. Lo importante es que se tomaron 6 países europeos, se evaluó a 2.000 sujetos con un promedio más o menos de 79 años, y fíjense que de todos estos 2.000 sujetos, el 62% tenía una velocidad de filtración glomerular menor a 60 ml minuto, y evaluaron antropometría, ciertos parámetros antropométricos, evaluaron el puntaje del MNA, y eso lo asociaron con la velocidad de filtración glomerular.
pero vieron algo interesante, que fue que no estaban desnutridos, estaban mayormente sobrepeso y obesos más que malnutridos. Eso fue un hallazgo importante. Y cuando vieron las distintas variables, pudieron ver que algunos parámetros antropométricos se relacionan inversamente con la velocidad de filtración glomerular. A mayor, eh, y estos son la circunferencia de cintura, la circunferencia de cadera, de pantorrilla y el índice cintura-talla. Es decir, a menor de estos índices, mayor daño renal, o a mayor de estos índices, menor daño renal. Y por otro lado, se vio que la albúmina, propiamente tal, y el MNA, pero el MNA no el corto, el abreviado, sino que el MNA completo, se asociaron positivamente con una disminución de la función renal. O sea, a mejor albúmina, mejor función renal, a mejor MNA, mejor función renal. O sea, tenemos bastantes parámetros antropométricos que nos van a permitir un poco predecir cuál va a ser el desenlace renal, y también tenemos parámetros nutricionales, como el MNA, que nos van a permitir predecir el desenlace renal, y la albúmina, que nos va a predecir más que el estado nutricional, el desenlace renal. Y esto también tiene mucha relación con lo que vieron los obesos. Fíjense que acá se estudiaron a 900 pacientes obesos, pacientes adultos mayores, con etapa entre 3 a 4, los siguieron por 3 años, y vieron que los pacientes con sobrepeso tienen un menor riesgo de progresar en la enfermedad renal crónica. Lo ajustaron incluso a la circunferencia de cintura. Y aquí aparece la epidemiología inversa, o que también nos invita a asegurar una buena ingesta calórica en los adultos mayores con enfermedad renal crónica. Y aparece también este concepto de epidemiología inversa, que nos habla que las personas con enfermedad renal avanzada, adultos mayores, la obesidad sería un factor protector más que un factor de riesgo. Entonces, si nosotros pensamos cuáles son las principales alteraciones geriátricas que tienen los adultos mayores con o sin enfermedad renal crónica, pero en general con enfermedad renal crónica, sería depresión, alteraciones cognitivas, como ya vimos, alteraciones en las actividades de la vida diaria, nos llevan a malnutrición, y también, si sumamos a esto los problemas dentales, gastrointestinales y sociales, tenemos que pensar que el adulto mayor con enfermedad renal crónica son vulnerables a los estresores externos, son más frágiles por el solo hecho de tener enfermedad renal crónica y proteinuria, como ya vimos. Entonces nos tenemos que, como equipo de salud, plantear si la diálisis es una opción. Y ahí aparece, y en Chile ya se está hablando hace, por lo menos desde el año 2016 en adelante, del manejo del tratamiento conservador, del manejo conservador. Que el manejo conservador, no dialítico, por supuesto, plantea o se desarrolló cuando se hicieron algunos estudios muy interesantes, en los cuales tomaron adultos mayores de 75 años y vieron cómo era su sobrevida, si entraban a diálisis o no entraban a diálisis. Y fíjense en este gráfico, estos oscuros eran la sobrevida en diálisis y la sobrevida en manejo conservador, o sea, se murieron menos los de manejo conservador. Después vieron a los pacientes si tenían comorbilidades, y estos eran los pacientes con cardiopatía isquémica y que tuvieron una menor mortalidad, aunque no fue significativa, pero en diálisis fíjense que la mortalidad fue mucho mayor. O sea, los pacientes con enfermedad renal crónica, adultos mayores de 75 años, parece que el manejo conservador no dialítico sobrevive más. Hay que tener atención en las enfermedades isquémicas, pero de todas maneras es una terapia que debe ser planteada, y que se podría plantear en los adultos mayores, porque en el fondo entrar a diálisis capaz que no se van a beneficiar. Ya luego se evaluó lo mismo en los pacientes con comorbilidad, bajas comorbilidades y altas comorbilidades, y podemos ver que los pacientes con poca comorbilidad se mueren menos que los pacientes con comorbilidades. No así los pacientes con comorbilidades.
Entonces, esto es tremendamente importante, porque en el fondo, si yo tengo un paciente con muchas comorbilidades, su mortalidad va a ser la misma que estar en diálisis, que estar en un manejo conservador, pero su calidad de vida probablemente va a ser distinta. ¿Ya? Salir de la casa, anda a la diálisis, date 4 horas, vuelve a la casa. O sea, en el fondo, la calidad de vida aquí es algo tremendamente importante. Entonces, ¿qué considera un programa de tratamiento conservador? Alimentación, ejercicio, estilo de vida, medicamento. Eso sí es tremendamente importante considerar que no reemplaza la diálisis cuando ésta está indicada y requiere, como aparece aquí, un equipo transdisciplinario, todos trabajando en pos del paciente. Y aquí aparece un concepto que es la medicina de precisión, donde no podemos atender a todos los pacientes de igual forma y nos permite entonces trabajar con los pacientes de manera individualizada, buscando el mejor tratamiento para ellos. Yo les contaba que en Chile se desarrolló hay ya unidades de cuidado renal avanzado, ya una de ellas, la primera y la única que está como bien establecida ya, es la unidad o clínica de transición avanzada que se desarrolló en el Hospital de las Higueras de Talcahuano. El doctor Zúñiga amablemente, que es el director de la unidad, me prestó sus diapositivas para mostrarles a ustedes qué es lo que se ha logrado, pero también ustedes tienen la opción de revisarlo en este documento que fue publicado el año pasado. Lo bueno de estas unidades de cuidado renal avanzado permitieron en primer lugar personalizar y consensuar con el paciente y o la familia cuál va a ser el tratamiento que va a seguir esta persona en etapa avanzada. Hemo, peritoneodiálisis, trasplante o bien entrar a este tratamiento conservador. De los 277 pacientes que fueron ingresados, más o menos la mitad fue mujer, la otra, o sea, un poquitito más, fue casi un 60% mujeres. De este grupo, 75% llegó a alguna terapia de reemplazo renal como trasplante o diálisis, pero fíjense que un 25% eligió tratamiento conservador y se manejaron con tratamiento conservador y nunca entraron a diálisis y no ardió Troya como se pensaba. El promedio de edad fue de 85 años, 80,5 años, perdón, versus los que entraron a diálisis que eran más jóvenes. Y también si se miraba la funcionalidad, las personas que entraron al tratamiento conservador tenían un Bartel, eh, o sea, una menor funcionalidad versus los que entraron a diálisis. ¿Ya? O sea, les permitió mantener esta funcionalidad y esta calidad de vida. Todos los pacientes mayores de 75 años con funcionalidad baja prefirieron el tratamiento conservador y no requirieron diálisis y no aumentaron sus hospitalizaciones, más que el grupo que estaba en trasplante o en diálisis. ¿Qué otras cosas, cuáles eran las razones que ellos daban o más que ellos daban, que el equipo elegía para proponerles que se quedaran en este tratamiento conservador? Y ellos dijeron que sí, obvio, si nadie quiere entrar a diálisis. Fue en insuficiencias cardíacas avanzadas, pacientes con fragilidad irreversible, con múltiples comorbilidades o que el paciente quisiera. ¿Ya? Se ha visto, como les mostraba, que en todas estas condiciones, en las primeras 3 al menos, entrar a diálisis o no entrar a diálisis no va a tener un cambio en la mortalidad. ¿Y qué otras? Y eso un poquitito tiene que ver con la unidad de cuidados renales avanzada. Ahora, ¿cómo se manejan los pacientes? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se trata el tratamiento nutricional? Bueno, no se pierdan el próximo webinar que va a estar específicamente dedicado al tratamiento nutricional. Como conclusiones, entonces, el envejecimiento inexorablemente nos va a llevar a una reducción de la función renal, pero es tremendamente importante que nosotros como nutricionistas y bueno, como todo el equipo también, diferenciemos si es fisiológico o es patológico para poder entregar una buena prescripción nutricional. O sea, no nos pongamos a hacer restricciones nutricionales cuando no es necesario. La albúmina, como les decía, está perdiendo importancia como marcador nutricional, también en la población geriátrica con enfermedad renal crónica, y al parecer es más correcto utilizarla más bien como un marcador de mortalidad. La albuminuria es un importante predictor de la funcionalidad, y bueno, el tratamiento de cada adulto mayor debe ser individualizado.
como existe la medicina de precisión, debemos incorporar también la nutrición de precisión en nuestro quehacer. Muchas gracias, los invito a que conozcan nuestra página renalmente.com y ahí hay muchísima educación y cada vez estamos subiendo más educación respecto a la enfermedad renal crónica. Voy a dejar de compartir porque ahí sí. Dejé de compartir. Sí, ahí sí dejaste de compartir, Francisca. Ya, bueno, agradecemos tu disposición y por entregarnos esta excelente presentación, la cual la verdad es que fue muy, muy interesante, muy aclaradora y nos quedamos atentos a la segunda parte, así que quedamos ahí como esperando conocer más del tema porque la verdad es que estuvo muy, muy interesante. Los invitamos a dejarnos sus preguntas, que las vayan dejando en el chat ya para que Francisca nos pueda ir respondiendo si es que quedaron con alguna duda, que como les comenté yo encontré que fue bastante aclaradora, pero por si acaso si tienen dudas, los invitamos a ir dejándolas, ¿ya? Eh, Francisca, mira, bueno, hace rato Héctor nos dejó la pregunta, fue la primera pregunta que nos dejó y bueno, sin duda nos dice que estuvo muy interesante, muy dinámico todo y te agradece mucho al respecto, pero algo que todo nos llamó la atención es que al iniciar mencionaste que a los 30 años se produce una disminución de la función renal. Atroz. ¿Esto a qué se debe? ¿Se debe a algo genético, algo que esté gatillado por alimentación? ¿Lo podemos evitar o es inevitable y ya no tenemos posibilidades? Los riñones empiezan a envejecer a los 30 años. Es simplemente eso. Lo Entonces queramos, no tenemos hagamos posibilidades de revertirlo. fotos, hagamos harto ejercicio, queramos vernos majones, los riñones no engañan. Ellos empiezan a envejecer, entonces empiezan a ocurrir estos cambios morfológicos y estructurales de los 30 años. Yo me negaba, decía que era a partir de los 40, pero estamos No, sí, fritos. por eso también a mí me interesó porque dije, bueno, tendré Atroz. posibilidades, pero no, parece que no, ya no. A los 40, no, 30. Bueno. Así que es una cosa. Otra pregunta que tenemos acá que nos llegó por interno es, ¿qué opinas del uso de los cetoanálogos en las personas mayores? Yo opino que los cetoanálogos deben ser usados cuando sean de prescripción. Ya hoy día las nuevas guías clínicas nos indican que redujeron significativamente la necesidad de los requerimientos proteicos. Entonces van de 0,5 a 0,6 o si tú quieres dar cetoanálogos 0,3 a 0,4, o sea, son muy, muy bajos. Ahora, creo que los cetoanálogos eh, aumentan la polifarmacia. ¿Ya? Nosotros tenemos que pensar que los cetonálogos se prescriben 1 cada 5 kilos o 1 cada 10 kilos si lo queremos dejar así como un pequeño suplemento de aminoácidos esenciales. Entonces yo creo que son una excelente opción cuando tenemos pacientes urémicos, cuando tenemos pacientes que producto de la uremia están desnutriéndose y requerimos bajar las proteínas. Son la opción, no tenemos otra opción. Pero sí tenemos que poner en la balanza que tenemos que pensar que una persona se toma los antihipertensivos, pues, los remedios para el corazón, más 10, 12, 8 pastillas extra al día. Pero cuando sea indicado, cuando sea necesario, cuando no hay otra opción terapéutica, por supuesto que habría que planteárselo. Muchas gracias. Acá nos dejan otra duda y es, por ejemplo, una persona adulta con estilo de vida deportista, y bueno, ya que está tan de moda el uso de suplementos de proteína, y además las personas consumen alimentos altos en proteína para generar mayor masa muscular. Esta adición eh, puede generar a lo largo de la vida adulta, puede algún daño en el riñón, se genera alguna sobrecarga. Sí, po. O sea, sí, hay sobrecarga, efectivamente. De hecho, la ingesta hiperproteica es una de las condiciones por las cuales nosotros usamos nuestra reserva funcional. Ahora, no quiere decir que eso va a echar a perder los riñones si no hay otros factores de riesgo. ¿Ya? En el fondo, eh,
Si no te vuelves diabético, si no te vuelves obeso, si no te vuelves hipertenso, si no te sacan un riñón, si no tienes condiciones genéticas, mm, pareciera ser que no te echarían a perder el riñón, pero eh, efectivamente las dietas hiperproteicas sobrecargan el riñón y aumentan la velocidad de filtro, o sea, tú hiperfiltras con dietas hiperproteicas. Eso es, o sea, sí, está tremendamente establecido. Ok, muchas gracias acá. Bueno, acá hay muchos agradecimientos, están todos muy contentos porque estuvo muy interesante la presentación. Y acá Claudia nos dice, ¿cómo diferenciar la disminución de la función renal fisiológica de la patológica para poder intervenir nutricionalmente? Bueno, Considerando que mencionaste que la creatinina no es un buen parámetro. no, pero en la presentación les dije que existe una fórmula, que es la fórmula de Keller, que nos permite, que es 130 menos edad, que nos indicaría un poco cuál sería la reducción esperada de la filtración glomerular en relación a la edad. Entonces usted tiene que restar nomás 130 menos la edad que tenga esta persona, y ese es el valor que te daría, que debiese tener. Por ejemplo, si una persona tiene 80 años, que es el mismo ejemplo que puse, tú restas 130 menos 80, entonces tú esperarías que tenga 50 ml minutos. Si tiene 50 o más, es fisiológica. Si tiene 50 o menos, te tienes que plantear que podría ser una reducción patológica y estudiarlo como enfermedad renal crónica o estudiarlo como injuria renal aguda. La fórmula de Keller es una que se plantea como cuánto debería tener uno a medida que envejece. Claro, sí, esa estaba en la presentación, así que si quieren pueden ver la presentación en el canal de YouTube y ahí va a salir y pueden ponerle más atención y ahí anotarla. Eh, bueno, parece que ya no tenemos más preguntas, así que, bueno, acá Marjorie dice excelente presentación, como siempre muy seca, y van a estar pendientes del próximo. Héctor también nos dice que tampoco se pierde el próximo webinar. Y eso, entonces, Francisca, te agradecemos una vez más por haber participado con nosotros y bueno, quedan todos atentos a la fecha del próximo webinar con Francisca y también le agradecemos a todos ustedes por estar presentes en esta actividad. Los invitamos a ver nuestros webinars anteriores, también si quieren darle un ojo de nuevo a este para aclarar las dudas que pudieran haber quedado y el link está en nuestra biografía. Muchas gracias. Gracias Francisca nuevamente. Muy buenas Dani, noches. ¿Sí? es que antes que se vaya, es que lo que pasa es que mandaron una pregunta, pero al interno. Antes que se vaya, ¿ya? ¿Qué estrategias nutricionales farmacológicas utilizaría para atenuar anorexias marcadas y constantes en hemodiálisis? ¿Es recomendable la suplementación con fórmulas poliméricas permanentemente, reemplazando tiempos de comida por inapetencia? Mira, estrategias nutricionales, en el fondo, si tú quieres reemplazar un tiempo de comida por una fórmula que te entregue todos los nutrientes que entregaría un desayuno, un almuerzo, una once, una comida y logras cubrir los requerimientos, yo no lo veo nada de malo como planteárselo, ¿ya? Entonces, finalmente, yo creo que nosotros no debemos perder de vista que el final de esto es el bienestar del paciente. Entonces, si le vamos a instalar un plato de comida y él no quiere comer y se siente pésimo, bueno, planteémonos utilizar alguna fórmula. Ahora, la anorexia en diálisis tiene estrecha relación con la dosis de diálisis. Entonces nosotros no podemos decir, oye, el paciente está anoréxico y voy a reemplazarle los tiempos de comida porque no come, sin buscar el origen de por qué hay esa anorexia. Lo más común de la anorexia en hemodiálisis tiene que ver con que la diálisis es insuficiente. Por lo tanto, ahí vuelvo a insistir en el trabajo transdisciplinario y evaluar con todo el equipo cuál es la razón por la cual la diálisis no está limpiando al paciente como corresponde. Ahora, si durante el tiempo en que descubrimos y solucionamos ese problema tenemos que llegar al plan de alimentación, tenemos que llegar a sus requerimientos con fórmula, llegaremos con fórmula. Si tenemos que ponerle una sonda, le pondremos una sonda, porque la desnutrición es
mortalidad segura. Así que sí, mi respuesta es sí, pero tenéis que buscar el porqué. Claro. Muchas gracias, Francisco, por responder esta pregunta que casi se nos queda. Los invito a los asistentes si pueden encender la cámara para que nos tomemos una foto de los participantes, por favor. Los que puedan, enciendan sus cámaras, por favor. Y ahí todos nos arreglamos un poquito. Ay, qué bueno ver que hay hartos conectados. Hola, hola a todos. Yo sé que era Marjorie. Ya, ahora sí. 1, 2, 3, foto. Ya. Muchas gracias. Ahora sí, damos por finalizado nuestro webinar y los dejamos invitados a estar atentos a nuestro contenido en las redes sociales. Muy buenas tardes y muchas gracias por participar. Chao, chao, muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Francisca, nos vemos. Chao.